Juan capítulo 13. Evangelio según Juan capítulo 13, versículo 1. Gloria a Dios. Del 1 en adelante leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice su bendita palabra: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levántase de la cena y quítase su ropa, y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole: lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Aquí, hermanos, hay algo muy importante en lo que el Señor habla, no solamente en lo que hace, sino en lo que Él habla y aún en lo que esto significa. Porque cuando el Señor le dice a Pedro: lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después, eso quiere decir que había algo más que el simple hecho de lavar los pies. Había un significado, de hecho hay un significado muy importante en eso, hermano, en este acto que el Señor hizo en esta ocasión antes de la fiesta de la Pascua. Bien, hay quienes religiosamente han tomado este acto para llevarlo a cabo como un ritual, como algo en el que practican literalmente, y aunque no amerite la necesidad, enseguida vamos a ver por qué digo aunque no amerite la necesidad de lavarse los pies. Pues quienes practican esto, ¿verdad? Ese día en que se lavan los pies los unos a los otros, pues van primero a hacerse el pedicure, a lavarse los pies para llegar con los pies impecables. Imagínense nomás, ¿sería eso? Es importante, hermano, que nosotros analicemos el hecho. El hecho no era un hecho aislado. Era una práctica común entre los judíos, lavarse los pies. Y vamos a ver algunas escrituras que nos hablan de eso desde el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 18, Abraham recibe aquellos ángeles, por cierto, personificados. La Biblia dice que algunos sí, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y aquí vemos un ejemplo de ello. Los ángeles pueden presentarse totalmente como humanos. De hecho, alguien piensa que los ángeles tienen alas, y alguien pudiera decir, pues, ¿dónde dejaron las alas? Bueno, pues el Salmo 8 dice que Dios hizo al hombre poco menor que los ángeles. O sea, son muy parecidos, y aún en su forma son muy parecidos, o el hombre es muy parecido a los ángeles. No encontramos en la Biblia en realidad que los ángeles hayan tenido alas, ¿sí? Esa es una tradición. Sí encontramos que los querubines, serafines, tenían no solamente 2, hasta 4 y hasta 6 alas, pero no los ángeles. No encontramos una cita bíblica en que hable que los ángeles tuviesen alas. Bien, estamos allí en Génesis 18, leemos del 1 al 4, en el nombre del Señor Jesús. Y aparecióle el Señor en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día,
y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, e inclinóse hacia la tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua. ¿Y qué les dijo? Y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Bien, vemos, hermano, que esta práctica era muy común. Y cómo no, no sé si ustedes han tenido la experiencia de caminar horas, es muy cansado y sin duda es eh, muy relajante, es un alivio poder lavarse los pies, poner los pies en agua después de una gran caminata. Vemos, hermanos, que en el tiempo antiguo, sobre todo el pueblo de Israel, eran hombres que caminaban grandes distancias. Por supuesto, no menciona la Biblia que andaban en camello o que andaban en caballo, ¿sí? Esto mayormente en el ejército es donde se usaban, pero comúnmente no vemos que anduvieran en algún transporte, caminaban, y el lavarse los pies era parte del hospedaje, parte de las características de hospedar a alguien que llegaba cansado del camino. Génesis, ahí mismo a la vuelta al capítulo 19, vemos a Lot también, cómo se menciona esta práctica de lavar los pies. 19, 1 y 2, ¿lo tenemos? Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, levantóse a recibirlos e inclinóse hacia el suelo. Y dijo, ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. ¿Y qué más? Como parte del hospedaje les dijo, os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Vemos otra vez la práctica de lavar los pies como parte del hospedaje. Génesis capítulo 24, ahí vemos a Labán, que recibe al criado de Abraham. Génesis 24, versículo 31 y 32. ¿Lo tenemos? Y díjole, ven, bendito del Señor, ¿por qué estás afuera? Yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y dióles paja y forraje y agua. ¿Para qué? Para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Leemos el 33. Esto era parte del hospedaje, de recibir a alguien, y pusiéronle delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Ahí vemos otra vez la práctica de lavar los pies como parte de recibir a alguien, parte de ser buen hospedador. Vamos ahí, hermanos, al capítulo 43 del mismo Génesis, donde José recibe a sus hermanos. Génesis 43, y vemos otra vez esta práctica de lavar los pies. ¿Lo tenemos? Génesis 43, versículo 23 y 24 dice, en el nombre del Señor Jesús. Y él respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Vuestro dinero vino a mí, y sacó a Simeón a ellos. Y metió aquel varón, aquellos hombres, en casa de José, y dióles agua. ¿Y qué hicieron? Y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Los metió a su casa, y como parte del hospedaje, parte de recibirlos,
les dio agua y lavaron sus pies. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vemos otro caso ahí en Jueces capítulo 19, libro de Jueces. Jueces 19, versículo 16. En el nombre del Señor Jesús. Amén. He aquí un hombre viejo que a la tarde venía del campo de trabajar, el cual era del monte de Efraín y moraba como peregrino en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel viajante en la plaza de la ciudad y díjole: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a los lados del monte de Efraín, de donde yo soy. Y partí hasta Belén de Judá y voy a casa del Señor y no hay quien me reciba en casa. Aunque nosotros tenemos paja y de comer para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo, de nada tenemos falta. Y el hombre viejo dijo: paz sea contigo. Tu necesidad toda sea solamente a mi cargo, con tal que no tengas la noche en la plaza. Y metiéndolos ¿en dónde? En su casa, dio de comer a sus asnos. ¿Y qué más? Y ellos se lavaron los pies y comieron y bebieron. Ahí vemos esta práctica otra vez de lavar los pies a un viajero, a alguien que se le recibía en casa. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Ahí vemos el caso de una mujer muy sabia. Abigail recibe a los criados de David. Vamos a ver cómo los recibe. Primer libro de Samuel 25, versículo 25, versículo 40. ¿Lo tenemos? Dice ahí: en el nombre del Señor Jesús. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, para que sea sierva que lave los pies de los siervos de mi Señor. Y levantándose luego Abigail con 5 mozas que le seguían, montóse en un asno y siguió los mensajeros de David y fue su mujer. Bueno, ahí dice, ¿verdad?, cómo Abigail también, como parte de recibir a David y a sus siervos, dice: aquí tu sierva, para que sea sierva que lave los pies de los siervos de mi Señor. Alabamos el nombre del Señor Jesús. En el Nuevo Testamento vemos que esta práctica continúa y vamos ahí a Lucas capítulo 7, Evangelio según Lucas capítulo 7. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? 7, versículo 36 al 38. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa. He aquí que una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies, ¿a los pies de quién, hermano? De Jesús, ¿verdad? Comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies y los limpiaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Por cierto, respecto a esto, el Señor dice en el 44, vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Ahí está cómo esta mujer recibe a Jesús. Precisamente previo a
participar de los alimentos, o hay quien dice que en ese momento, cuando participaban de los alimentos, había siervos que lavaban los pies de aquel que hospedaban, de aquel que recibían. Entonces vemos que esto era una práctica muy, muy común. Ahí en Juan capítulo 11, vamos al Evangelio según Juan capítulo 11. Bendito el nombre del Señor Jesús. Versículo 1 y 2 hace referencia a aquella mujer que ungió los pies del Señor. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento. ¿Y qué más hizo? Y limpió sus pies con sus cabellos. Esta escritura nos dice quién era ella. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice el capítulo 12 de ahí mismo, versículo 1. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, el cual había resucitado de los muertos, y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Ahí está nuevamente la práctica de lavar, limpiar los pies a la hora de la cena. Primera carta a Timoteo capítulo 5. Esta práctica continúa en la iglesia primitiva, en la iglesia del principio, pero nunca, hermano, fue un ritual, nunca fue algo que se hiciera a manera de rito, a manera de un procedimiento litúrgico como algunas congregaciones hacen hoy en día. Siempre fue parte de recibir a alguien, parte de un buen hospedaje a alguien que se le recibía. Primera Timoteo 5, ¿lo tenemos? Vamos ahí al versículo 9. Dice en el nombre del Señor Jesús: la viuda sea puesta en clase especial, no menos de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio en buenas obras, si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad. Y como parte de ejercitar la hospitalidad, mira lo que dice enseguida: si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Esta práctica seguía, pero repito, no como un acto litúrgico, no, sino como parte del hospedaje cuando se recibía a alguien cansado del camino. Sin duda venía con los pies cansados, polvorientos, y esto era una práctica muy común y sobre todo se hacía a la hora de la cena. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús lava a sus discípulos los pies, volviendo ahí a Juan capítulo 13. Repito, no como un procedimiento litúrgico, no como algo ritual, no, sino como algo que era una práctica muy común entre los discípulos, entre el pueblo de Israel en general. Alabamos el nombre del Señor Jesús. ¿Estamos nuevamente ahí en el 13? Bueno, vemos, hermano, cómo dice ahí la Escritura en el versículo 4: levántase de la cena y quítase su ropa, y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Por cierto, ¿estaría Judas entre ellos, hermano? Pues la Biblia dice que sí, ahí estaba Judas, ¿sí? Y por aquello de que dice, no, es que nada más los que son dignos, porque
participar del acto litúrgico de la cena. Claro, ya hemos hablado de ese tema. Y el lavatorio de pies solamente a los que son dignos. Imagínense nomás si el Señor lo hubiera hecho así, pues Judas hubiera estado excluido. ¿O acaso el Señor no sabía que Judas no era digno? ¿Acaso no sabía el Señor Jesús que Judas lo había de entregar? Por supuesto que sí. El Señor sabía todo respecto a Judas y aún así le da esta oportunidad y le lava los pies a los discípulos, entre ellos Judas. Bien, dice entonces el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, tú me lavas los pies, de una manera muy asombrado, muy admirado, tú lavándome los pies a mí. Entonces respondió Jesús y díjole, lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús, si no te lavare, no te viene esta palabra que le dice Jesús, porque está muy relacionada con el simbolismo. Si no te lavare, ¿qué le dijo? No tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces esto era un asunto que trascendía a lo espiritual. Esto era algo, un significado que iba más allá del solo hecho de lavar los pies del polvo y relajarlos del cansancio. No, esto que hace el Señor va más allá. Por eso el Señor le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, mas lo entenderás después. Y ahí está cuando Pedro se niega a esto, a que le lavara los pies, y el Señor da otra clave muy importante que nos revela un significado en esto. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. 10. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. La importancia, hermano, de lavarse. Mire, allá en Éxodo capítulo 30, vemos, usted sabe o debe de saber que el Antiguo Testamento tiene cosas que sí eran una sombra, eran una figura, y sí tiene cosas que son meramente liturgia, son meramente rituales, pero que significaban algo. Vamos entonces ahí a Éxodo 30, versículo 17. Alabamos el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Habló más el Señor a Moisés diciendo, harás también una fuente de metal con una basa de metal para lavar, y has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos sus manos y sus pies. Cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, se han de lavar, ¿cómo? Con agua. ¿Y para qué? Para que no mueran. ¿No le recuerda esto lo que dijo el Señor? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, no puedes tener vida. Puedes tener muerte, y esto muerte espiritual. Pues vea lo que dice ahí, se han de lavar con agua para que no mueran, y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender al Señor la ofrenda que se ha de consumir al fuego, también se lavarán las manos y los pies. ¿Y qué dice? Y no morirán.
y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su simiente por sus generaciones. Hermano, esta figura que había en el antiguo pacto es muy importante, tanto que si no se lavaban, podían morir. Pero si se lavaban, no morirán. Era para que no murieran. En varios pasajes vemos esta palabra de lavarse, este llamado a lavarse. Por ejemplo, Isaías 1, vea lo que dice Isaías capítulo 1. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. Isaías 1:16, ¿lo tenemos? Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, una generación del tiempo del profeta Isaías, a la cual se refiere a esta generación como gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Les dice en el versículo 16, lavad, limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Un significado muy importante, lo tenían que hacer de lavarse para no morir, lavarse sus pies y sus manos para que no murieran. Y aquí, en este pasaje, si usted lee todo el contexto, también para que no mueran, y esto espiritualmente era necesario, lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. La palabra ahí, lavad, termina con D. Dijimos que los verbos terminados en D, ¿qué son, hermano? Son verbos imperativos, a manera de mandamiento, a manera de mandato. Alabamos el nombre del Señor Jesús. En el Nuevo Testamento también está este simbolismo ya trasladado a lo espiritual netamente. Vamos allí a Tito capítulo 3. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 3 al 5 dice en el nombre del Señor Jesús, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciéndoos los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, ¿por qué medio? Por el lavacro o el lavamiento, dice otra versión, el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Ahí está el lavacro, el lavamiento. Y bueno, la Biblia, hermano, nos habla de un lavado ahí y usted lo conoce, está muy relacionado este lavado que el Señor hace en nosotros cuando venimos a ser nueva criatura. Hechos capítulo 22, libro de los Hechos capítulo 22. Bendecimos el nombre del Señor Jesús, aleluya. Versículo, mire lo que se le dijo a Pablo en su conversión o para que se convirtiera como parte de su conversión. ¿Lo tenemos? Versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Qué dice? Y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí están. Cuando nosotros somos lavados, hermano, para no perecer, para no morir espiritualmente, para librarnos de la muerte del pecado. ¿Cuándo somos lavados? En el bautismo, ahí somos lavados. Nuestros pecados son perdonados, somos lavados en el lavacro de la regeneración. Bendito el nombre del Señor Jesucristo.
Ahí somos lavados. Y mire lo que dice 1 Corintios 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice ahí la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois, ¿qué cosa, hermano? Mas ya sois lavados. ¿Dónde somos lavados, hermano? En el bautismo. Se fija que aquí, en lugar de decir ya sois bautizados, usa el término de ser lavados. Ya sois lavados, mas ya sois santificados. Vuelvo a leer, y esto eres algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está, hermano, ya sois lavados, y al ser lavados somos santificados, somos limpiados. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Qué maravilloso, hermano, que el Señor nos lava de nuestros pecados. Y esto es cuando nacemos otra vez en el bautismo. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, mire ahí Juan capítulo 3, vuelve a hablar del lavado. ¿Se fija cómo ya trasladamos esto al sentido espiritual de lavarse? Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. Juan capítulo 3, ¿lo tenemos? Dice el versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? De agua. ¿Y a qué se referirá esa parte, nacer del agua? A ser lavados nuestros pecados. Como se le dijo a Pablo: levántate y bautízate y lava tus pecados. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y si no puede entrar, es que va a morir eternamente, va a ser condenado. Entonces, volviendo ahí al Evangelio según Juan capítulo 13, vamos en el nombre del Señor Jesús a tratar de definir ese significado que aparece allí cuando el Señor lava los pies a sus discípulos y que le dice a Pedro: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Trasladado esto a lo espiritual, hermano, el que no naciere de agua, el que no fuere bautizado, ¿podrá tener parte con el Señor? No. Entonces ahí está el significado. Si no nos laváremos nosotros también en las aguas del bautismo para perdón de nuestros pecados, no podremos tener parte con Él. Y si no vamos a tener parte con Él, es que no tenemos parte de la vida eterna, no tenemos parte del reino celestial. Y como lo dice allá Apocalipsis 21, hablando de la ciudad Jerusalén santa, que ahí no entrará ninguna cosa sucia o que hace abominación o mentira. No se tendrá parte con Él si no nos lavamos. Por eso allá primera de Pedro 3:21, solamente cito, dice que el bautismo que ahora corresponde nos salva. Nos salva, hermano. N-O-S, nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, más demandando una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo.
Entonces, aquí está, hermano, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Entendemos esa parte, hermano, del significado? Ahora, el Señor le dice a Pedro que lave sus pies. Usted me podrá decir, bueno, es que al ser lavados, bautizados, ya fuimos lavados enteramente, por completo. Pero aquí habla solamente de lavar los pies en este simbolismo. Y entonces Pedro dijo en el versículo 8, no me lavará los pies jamás. Respondióle Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro, Señor, pues si se trata de tener parte contigo, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Jesús le dijo, versículo 10, el que está lavado no necesita sino que lave los pies. Mas está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Nosotros, hermano, hemos sido lavados en el bautismo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así dice su palabra. Pero entonces, en nuestro caminar y de manera simbólica, parece que el polvo del pecado se pega a nuestros pies. ¿O habrá alguien que desde que se bautizó no peca? ¿Permanece inmaculado, limpio y santo? ¿Habrá alguien aquí que permanezca sin mancha desde que se bautizó? Pues la Biblia dice que no hay varón justo que haga el bien y que nunca peque. Entonces, si alguien dijera, yo, hermano, soy limpio y santo desde que me bauticé, pues déjeme decirle que está mintiendo. Porque Juan dice que si decimos eso es mentira. Vamos ahí a Primera de Juan, capítulo 1. Gloria al Señor Jesús. Versículo 8, capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tenemos? Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos. Fíjese que no dice si dicen, como si Juan se estuviera excluyendo, ¿verdad que no? Él también se incluye. Y él dice, si dijéramos, él mismo contándose, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si no hay verdad, es que es mentira. Entonces, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No hay quien permanezca inmaculado, limpio desde que se bautizó. Santiago también dice en el capítulo 3, versículo 1 y 2, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Y para ser varón perfecto, ¿ya hay quien sea un varón perfecto, hermano? Pues en eso estamos, porque precisamente los ministerios de Efesios capítulo 4 son para perfección de los santos. Efesios 4:12 dice que son para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese es sin duda el propósito, llegar a un varón perfecto. Pero mientras tanto tendremos faltas, tendremos pecados. Y por otra parte, Juan nos dice, ahí volviendo a la primera de Juan, pero en el capítulo 3, mire lo que nos dice el versículo
punto 9. Amén. Cualquiera que es nacido de Dios, ¿qué dice? No hace pecado. O la versión 60 dice, no practica el pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bien, alguien podrá contrariarse. ¿Cómo? Pues si dijéramos que no tenemos pecado, mentimos. Y luego el mismo Juan está diciendo en esta escritura que el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Acaso Juan se está contradiciendo? De ninguna manera. Es que el término practicar el pecado es algo que hace la gente deliberadamente en el mundo. El pecado es una práctica para él, desde que habla, mentir, blasfemar, decir palabras obscenas, desde que sale a la calle, desear a las mujeres, a la mujer de su prójimo, desear y mirar con deseo, como dijo el Señor, el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Entonces, es su práctica. Desde que se levanta en el trabajo, está viendo cómo pueden robar algo del patrón, de la fábrica. La gente practica el pecado. La mentira la practican, que hasta parece que ellos se creen sus propias mentiras. Sí, hay un síndrome, ¿verdad?, de alguien que dice tantas mentiras que hasta llega al punto de que se cree sus propias mentiras. Entonces, el mundo tiene una práctica hacia el pecado. No así los hijos de Dios, que como humanos sí llegamos a faltar, llegamos a pecar, pero no al grado de practicar el pecado. Y en esa parte en que llegamos a faltar, a pecar delante de Dios, si no nos arrepentimos, si no nos arrepintiéramos, de igual manera, aunque se haya bautizado, pero si se ha ensuciado de pecado, sus pies se han ensuciado, hablando simbólicamente, sus pies, sus manos se han ensuciado en su caminar. Recuerde lo que el Señor dijo allí en Lucas. Mire, vamos ahí al Evangelio según Lucas, capítulo, parece que es el 13, donde el Señor dijo, si es el 13, 1 al 5. ¿Lo tenemos? Y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? No, os digo, antes si no os arrepintiereis, ¿qué dice? Todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo. Todos pereceréis asimismo. Alguien a veces se imagina y piensa, es que aquel drogadicto, aquel matón, aquel asesino, aquel ratero sí se merece el infierno. Pero el Señor nos dice, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. ¿Cuántas veces el Señor llama a la iglesia a arrepentirse? Allá en Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Tiatira, a las 7 iglesias, les llama en su mayoría, de ellas les llama a arrepentirse, digo en su mayoría, exceptuando me parece que a Filadelfia y a Esmirna, pero el punto es que le dice, hermano, a hermanos, a iglesia, por ejemplo, a la iglesia de la Odisea, le dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo.
Sé pues celoso, ¿y qué le dice a la iglesia? Y arrepiéntete. ¿Arrepentirse de qué? Pues de esos pecados que se cometen después de haber sido lavados en el bautismo. Arrepiéntete, pues si no, no tendremos parte con el Señor. Por último, hermano, eso de lavarse los pies los unos a los otros. Vea esto. El Señor le dijo a Pedro, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y dejó de manera simbólica también la enseñanza de que nos lavemos los pies los unos a los otros. Y si esto lo trasladamos a lo espiritual, ¿cómo es que podemos lavarnos los pies los unos a los otros? Pues recuerde lo que dijo el Señor: si no perdonares a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¿Queremos que el Señor nos perdone de aquellas faltas que hemos cometido aún después del bautismo? Pues si queremos que el Señor nos perdone, debemos de perdonar también a nuestros hermanos, lavar los pies los unos a los otros. Porque si no nos perdonamos los unos a los otros, no tendremos parte con Él. Ese es el significado de ese simbolismo tan importante. Si no nos lavamos o nos perdonamos los unos a los otros nuestras faltas, no tendremos parte con el Señor. Por eso ahí en Primera de Juan, volviendo a Primera de Juan en el capítulo 1, nos dice el versículo 6. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él, con Dios, con el Señor Jesucristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, ¿quién es la luz, hermano? Jesucristo es la luz. Si andamos en Cristo, en otras palabras, como Él está en luz, la evidencia va a ser que tenemos comunión entre nosotros. Y para tener comunión entre nosotros es necesario muchas veces, hermano, perdonarnos los unos a los otros. Y si nos perdonamos los unos a los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si no nos perdonamos los unos a los otros, o no nos lavamos los pies los unos a los otros, ¿nos perdonará el Señor? No, Él dijo: si no perdonares, tampoco vuestro Padre os perdonará. Para que aplique esa palabra que dice ahí, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, para que aplique es que tenemos que perdonarnos nosotros. Primero, debemos tener comunión entre nosotros. Y vaya que para eso se requiere humildad, para pedirnos perdón los unos a los otros. Eso dice, no, es que el lavatorio de pies, qué humildad. Siendo honestos, quienes lo practican hasta seleccionan ya. Yo se lo voy a lavar a la hermanita fulanita porque ella es muy aseada. Yo se los voy a lavar al hermanito fulanito porque él es muy aseado. Paz de Cristo, ¿verdad? Entonces, no, hermano, no es la liturgia del lavatorio de pies. Es más bien el significado de lo que esto significa. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. El que está lavado, en otras palabras, el que ya ha sido bautizado, no necesita, sino que lave los pies. Ya está limpio, pero ese pecado que se ha pegado en el caminar, es necesario limpiarlo, porque si no nos limpiamos de ello, si no nos arrepintiéramos de ello, todos pereceréis igualmente. Qué tristeza, ¿no? Perecer igualmente que el drogadicto, que el ladrón, que el asesino. Todo por no arrepentirnos de aquel pecado, aquellos pecados
que se nos han ido pegando en el camino.